Esta actividad se enmarca dentro de la programación del centenario del nacimiento del artista que la institución que lleva su nombre celebra hasta el próximo 24 de abril de 2020. Asimismo, es un homenaje a José Ramírez en su centenario. José Ramírez Cerdá y César Manrique, mito y realidad, es la segunda mesa que se celebra dentro del ciclo César Manrique, Memoria Compartida, en el que se abordan desde perspectivas complementarias facetas relacionadas con la producción artística, el compromiso y la personalidad del artista. En este encuentro se ofrecerá una aproximación a la figura de José Ramírez Cerdá desde su faceta de servidor público. En una primera etapa, como alcalde de Arrecife durante 5 años, entre 1955 y 1960, y posteriormente como presidente del Cabildo de Lanzarote, entre 1960 y 1974. Los ponentes de esta mesa abordarán también cómo la fructífera relación entre César Manrique y José Ramírez, mientras este último era presidente del Cabildo Insular, fue determinante en el proceso de transformación y modernización de Lanzarote. En esta mesa redonda de hoy participan Luis Fajardo, Saúl García, Álvaro García González, Antonio González Vieites y Enrique Pérez Parrilla, y estará moderada por Soraya Morales, periodista de Biosfera Media, y por Manuel Ribeiro, director de Diario Lanzarote. Luis Fajardo es jurista, profesor universitario y político. Desde 2002 preside el Consejo Consultivo de Canarias. Fue elegido diputado al Congreso en 5 ocasiones consecutivas en los primeros años de democracia. Fue miembro de la Academia de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, donde presidió la Comisión de Medio Ambiente, y de la Asamblea de Parlamentarios Canarios, que redactó el proyecto de Estatuto de Autonomía para las Islas. Saúl García es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado y trabajado en diversos medios de comunicación nacionales, regionales y locales, tanto en prensa escrita como en radio y televisión. Es miembro de la Junta Directiva de la Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias y autor del blog El Paseo. Acaba de publicar una biografía sobre José Ramírez titulada Pepín Ramírez, el hombre que convirtió a Manrique en César, editada por la Fundación César Manrique y que será presentada mañana. Álvaro García González trabajó en el Cabildo de Lanzarote bajo la presidencia de José Ramírez Cerdá. Desempeñó labores en las áreas de intervención, compras y administración de Hacienda. Antonio González Vieites es profesor en la Facultad de Economía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Fue secretario de la Comisión de Trabajo creada por la Mancomunidad de Cabildos para desarrollar la propuesta del Gobierno de España sobre la elaboración del régimen económico fiscal de Canarias. En aquel entonces el Cabildo de Lanzarote estaba bajo la presidencia de Pepín Ramírez. Asimismo, fue designado miembro del equipo de trabajo encargado de la redacción del Plan de Ordenación Insular de Lanzarote a petición del Cabildo durante los años 71 a 1973. Es miembro del Gabinete Científico de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote, ha sido diputado del Parlamento de Canarias y consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias. Enrique Pérez Parrilla ha alternado su trabajo en las aulas de Lanzarote como profesor de matemáticas y de física con su carrera política. Ejerció como presidente del Cabildo de Lanzarote por el PSOE en 3 ocasiones, 1983, 1987, 1994, 1995 y desde 1997 a 2003. Y como alcalde de Arrecife desde 2007 a 2009. Bajo su mandato se aprobó el vigente Plan Insular de Lanzarote de 1991, impulsando políticas de contención del crecimiento, de gestión territorial insular integrada y de sostenibilidad, y también la primera moratoria turística de Canarias. Les agradecemos a todos los participantes en la mesa redonda su presencia hoy aquí y a ustedes su asistencia a esta actividad. A continuación, el acto va a comenzar con la proyección de un corto documental producido por la Fundación César Manrique titulado Pepín Ramírez en su centenario.
La isla de Lanzarote emprendió una radical transformación en los años 60 y primera mitad de los 70 del pasado siglo, de la mano de José Ramírez Cerdá, presidiendo el Cabildo, y del artista César Manrique. Se produjo un extraordinario proceso de transición, evolucionando de un mundo tradicional, cerrado y hostil, a un mundo moderno, abierto y desconocido, que comenzaba a perfilarse. A principios de los años 60 se desencadenaron dos fracturas históricas en Lanzarote. Por un lado, una quiebra que condicionaría el proceso en su conjunto, una ruptura mental. Esa quiebra mental fue provocada por César Manrique, el artista que había salido de la isla, que había viajado y se había formado en el exterior. Y también había conectado su sensibilidad con las tendencias y estéticas modernas, con una renovada y actualizada visión vanguardista del mundo, el polo opuesto de lo que sucedía en Lanzarote. El presidente del Cabildo le ofreció el gran lienzo que precisaba: una isla. Pero yo, sin embargo, tenía la certeza de que Lanzarote era una isla realmente mágica y con un paisaje fuera de catálogo, donde la gente todavía no lo entendía porque era totalmente abstracto, como muy moderno. Era un paisaje no catalogado. Se produjo una ruptura institucional impulsada por José Ramírez Cerdá al frente del Ayuntamiento de Arrecife primero y luego, en particular, encabezando el Cabildo de Lanzarote. Ambas rupturas tuvieron un desarrollo paralelo porque quienes las protagonizaron fueron siempre de la mano. Mi padre era una persona que cuando se empeñaba en hacer algo, él movía lo que fuese para conseguirlo. Yo creo que hubo un momento en el que tuvo claro que el camino era el turismo. Esa visión de Pepín fue sorprendente, fue maravillosa. ¿Cómo es posible que Pepín cayera en la cuenta que en la cabeza de César estaba la solución para darle categoría a ese turismo que a su vez César estaba repitiendo y estaba... era el hombre clave, era César. César y Pepín eran personas con un carácter muy distinto, pero desde niños habían cultivado una amistad sin fisuras. Les unían rasgos que hicieron posible las transformaciones que promovieron. Mi abuela me contaba que desde siendo muy pequeñito, ellos se llevaban muy bien, que siempre estaban juntos, que era una persona más bien introvertida, y César era una persona muy espontánea, muy abierta, entusiasta, que creaba enorme ilusión. Es lo que realmente se llama verdadera amistad, ¿no? Cuando yo era pequeño, sentía una pequeña tristeza y no complejo, porque nunca he tenido complejos de nada, pero más bien tristeza de niño, de cuando yo iba a Las Palmas. Me acuerdo que de la gente de Lanzarote se reía todo el mundo. Lanzarote era como la cenicienta de las Islas Canarias. Era como una isla maldita donde la gente se reía por pensar que allí no había sino camellos y miseria. Yo creo que su ida a Nueva York es lo que a él le hace reafirmarse. Allí es cuando se da cuenta de que aquellas cosas que le había pensado, que le había soñado, ¿no? Y que él creía que era posible realizar, que estaba más allá de los lienzos y de sus cuadros, era posible hacerlo y que estaba en lo cierto. Yo creo que su ida a Nueva York es lo que a él le hace reafirmarse. Entonces yo, teniendo esta seguridad de lo que estaba viendo y pensándolo en Nueva York, siempre tenía la nostalgia del regreso para poder luchar por mi isla y hacerle comprender, no solamente a los canarios sino al mundo, que Lanzarote tenía la vulcanología más importante de la historia de la vulcanología y un paisaje absolutamente fuera de serie, con una agricultura única en el mundo, con una arquitectura popular de una belleza extraordinaria por su humildad, etcétera, etcétera. Ambos se sentían fascinados por su isla, comprometidos con su presente y sobre todo con su futuro, y estuvieron unidos por una robusta confianza mutua, rodeados de colaboradores valiosos a los que formaron y supieron aglutinar en torno a un objetivo común al servicio de un Lanzarote inédito. Sí se hizo, porque en tan pocos años Lanzarote dio
un salto hacia arriba. Y trabajamos en equipo. Y el equipo éramos 5. Era don José Ramírez, César, don Antonio Álvarez Rodríguez, que era el vicepresidente, Soto y yo. No había más. Salíamos los sábados, y todos los sábados íbamos al Jameo, íbamos a la Montaña del Fuego, el equipo completo. Antonio Álvarez era el vicepresidente del Cabildo, él nació en Santander, pero era un hombre de izquierda, ¿no? Por motivo político se vio obligado a venir a Lanzarote. Era una persona muy culta, muy preparada, con una ansia enorme de saber. Esta conjunción de estas personas, ¿no? Creo que esto fue clave para, si no entender, sí comprender a César. Con Pepín Ramírez, que era el presidente del Cabildo, que era amigo mío, y gracias a Pepín me hizo caso, y por eso se pudieron producir todos los Jameos del Agua, el Mirador del Río, el Parque Nacional de Timanfaya, etcétera, ¿no? Pero después llegó César y cuando dijo, esto hay que arreglarlo, esto es la mejor sala de fiesta del mundo, que nos quedábamos mirando unos para otros como si estuviera diciendo una locura, César. Y todo eso vino entre César y Pepín Ramírez. Y yo creo que todo eso también el presidente se ganó a todo el personal, que el personal trabajaba yo creo que más que si estuviera trabajando en su finca, vamos. Pues ese equipo, con todos los obreros, éramos como si fuera una familia, ¿sí? Yo, si admiro a un hombre en la función pública, es por los hombres que tienen que decir muy pocas palabras, pero que ejecutan las cosas. Don José Ramírez decía una cosa que fue siempre no hay política si no hay eficacia. José Ramírez encarnó la figura de un administrador recto y eficiente. Desde el primer momento impulsó el saneamiento económico y moral del Cabildo. Fue fundamental el empuje que imprimió a la obra pública, a la red de comunicaciones y en especial a las carreteras. Las carreteras todas eran de tierra. Solo estaban asfaltadas de Arrecife a Tías, que ni siquiera cruzaba el pueblo, sino se quedaba a mitad del pueblo de Tías. De Arrecife a Mosaga y de Arrecife a Nazaret. No llegaba a Teguise. Lo demás, en toda Lanzarote, era tierra. Y había mucha gente que decía que los coches de Lanzarote eran proporción a chorro. Pero era por eso, porque largaba mucha tierra para atrás, ¿sabes? Suprimir todos los anuncios publicitarios en el paisaje, que yo creo que ha sido el primer lugar de Europa donde se ha producido esto. Claro, los publicitarios me odiaron todos, claro, pero yo, sin embargo, con palas mecánicas por la noche íbamos y destruíamos todo, y luego Pepín Ramírez, el presidente del Cabildo, decía que vengan a hablar conmigo, ir mentalizando poco a poco, y hoy está todo el mundo mentalizado para que no haya un solo anuncio en toda la isla de Lanzarote. Estaba viendo Lanzarote con una mirada moderna, con originalidad, con anticipación y madurez artística. Ramírez Cerdá convirtió esa visión en acción política y la integró en un sistema mayor de transformación de la isla, de administración y de toma de decisiones propias que constituyen un modelo singular del que fue artífice responsable. Hablé con el presidente del Cabildo, donde empecé a convencerlo de lo que esto significaba, aunque no me lo creía de todas maneras. Me costó bastante trabajo convencerlo hasta que empezamos a trabajar de una manera experimental en los Jameos del Agua. En los inicios se iniciaron con propio dinero del propio Cabildo, es decir, no se recibían dinero desde fuera de la administración, porque no se confiaba en ello. Llegaban alguna personalidad de Lanzarote y Pepín Ramírez, que ha hecho lo que no ha hecho nadie por Lanzarote, llevaba a las autoridades para que empezaran a ver lo que se tenía ya en embrión. Y no, para Pepín fue una sorpresa los piropos que le decían, diciendo que aquello era de una enorme belleza. César creía en la cualidad estética de Lanzarote y adivinó un futuro especial para la isla. Vio la isla y luego, con Pepín y gracias a Pepín,
la isla lo vio a él. Ese es el mérito político de José Ramírez Cerdá y esa fue la suerte de César Manrique como artista. De alguna manera, Pepín puso la isla en sus manos y tras pensarla y moldearla, César le devolvió a Pepín y por consiguiente al pueblo de Lanzarote una Lanzarote nueva, de extraordinario valor añadido, la isla del futuro. De manera que Pepín fue una persona absolutamente excepcional que yo creo que el pueblo de Lanzarote no le ha agradecido lo suficiente. César le transmitió la semilla de una revolución que Pepín Ramírez supo reconocer y convertir en un proyecto político propio, gestionándolo con un extraordinario sentido de la responsabilidad, la dedicación y la perspicacia política. Tuvo el acierto de confiar en Manrique cuando nadie intuía lo que César veía y de la manera particular en que César lo veía. César Manrique y José Ramírez Cerdá encausaron una extraordinaria operación de capitalización de Lanzarote, una patrimonialización cultural, paisajística, moderna, por encima de lo puramente monetario. Puede decirse que aportaron a la isla una segunda naturaleza. Se fomentó una cultura social en relación con la estética, el cuidado del paisaje y la arquitectura popular, que con los años y las dificultades provocadas por la masificación turística, evolucionó hacia una pionera cultura del territorio basada en el control del crecimiento y la sostenibilidad. En aquel pasado cercano están contenidas la realidad y las posibilidades del presente, a pesar de las desviaciones y las pérdidas acumuladas en el camino. Buenas tardes a todos. Después de este vídeo sorpresa, yo creo que hay pocas cosas que decir en la introducción a esta mesa redonda. Sin embargo, algo hay que apuntar. Estamos, como decía Idoia, en la segunda mesa del ciclo César Manrique, Memorias Compartidas, y lo hacemos no solo con el referente del artista en nuestra mente, no. Hoy toca hablar también de José Ramírez Cerdá, alcalde de Arrecife durante 5 años, del 55 al 60 y presidente del Cabildo desde 1960 a 1974, del que todos sabemos que también se cumple este año el centenario de su nacimiento. César Manrique y Pepín Ramírez, permítanme la licencia, son 2 nombres y 2 hombres abrazados a la historia de Lanzarote. 2 nombres ligados a la identidad de nuestra isla y, por supuesto, a la estética de la isla. El gran proyecto de arte público, ese proyecto de arte-naturaleza, naturaleza-arte, que promovieron en sus manos y en su cabeza este tándem robusto, como le llamó en su momento Fernando Gómez Aguilera, no solo crean los centros de arte, cultura y turismo, también generan
y promueven, hacen prosperar una conciencia en torno al territorio, en torno al medio ambiente, en torno a la identidad de esta sociedad, que como el propio Manrique dijera en el año 1976, lo hicieron con un esfuerzo entusiasta y amoroso. La Fundación nos propone hoy hablar bajo el título de José Ramírez Cerdá y César Manrique, mito y realidad. ¿Mito? ¿Acaso hablamos de personajes heroicos? ¿Hay algo de ficción en el relato que conocemos de esta historia? ¿O mitos porque ganaron la admiración y la estima de la sociedad lanzaroteña que los contempla y los observa como un modelo de acción? La realidad parece más clara, pero es verdad que ya saben ustedes, hay muchas interpretaciones. De cualquier manera, vamos a intentar en este ratito, con todas las personas que nos acompañan, Álvaro, Luis, Enrique, Saúl, Antonio y Manu y yo, de discernir, de conocer algo más sobre esta relación entre dos hombres sin duda indispensables para Lanzarote y probablemente de unas circunstancias que muy difícil se vuelvan a repetir. Me van a permitir todos ellos que empecemos con nuestro compañero Saúl García, precisamente porque tiene muy fresco, ha trabajado mucho en ese libro que presentará mañana en la sede de la Fundación César Manrique, en Taro de Taíche, acerca de la relación de Pepín Ramírez y César Manrique. A mí me gustaría, Saúl, que nos contaras desde tu punto de vista, que aventuraras qué hay de mito y qué hay de realidad en esa relación. Buenas tardes, lo primero. Yo creo que el mito se refiere, desde mi punto de vista, a que hay una explicación, por así decirlo, simple o simplista o popular, que ha tenido éxito, como todas las cosas simples, claro, y que con distintas versiones viene a ser más o menos la siguiente, que es que César Manrique vino de Nueva York y se le ocurrió, convenció a Pepín y nacieron los centros de arte, cultura y turismo. Y, hombre, eso es cierto solo en parte, pero, digamos, obvia todo el trabajo que hubo que hacer, porque parece que hubieran crecido los centros de arte, cultura y turismo en el vacío, ¿no? Y tuvieron que picar piedra, literalmente, en algunas obras, y tuvieron que picar piedra administrativamente. Es decir, primero, además, Pepín y César tuvieron que hacer frente a ciertas resistencias sociales que quizá pensaban que el turismo o que el modelo de turismo que proponían no era el adecuado o no era el momento, y tuvieron que hacer frente a muchos problemas administrativos porque tuvieron que sanear el Cabildo, que era una institución anquilosada, tuvieron que poner en marcha vías y obras, tuvieron que conseguir la financiación, y todo eso, además de que no se hace en 2 días, fue una cosa bastante complicada de hacer. Y por otra parte, en cuanto a los tiempos, tampoco es exactamente así, porque hay documentos y hay constancia. Bueno, en primer lugar, de que la primera obra de colaboración entre ellos es el parque que ahora lleva el nombre de José Ramírez Cerdá, que es en la segunda mitad de los 50, y en segundo lugar porque hay documentos, telegramas entre ellos y constancia, incluso mociones cuando Pepín era alcalde, que ya estaban preparando lo que iban a ser los centros de arte, cultura y turismo, y los nombran, de hecho, nombran los que después fueron los centros de arte, cultura y turismo, o incluso en el año 63, antes de que César se vaya a vivir a Nueva York, ya se está hablando de que Pepín ya le reclama el Lanzarote, le dice que le necesita aquí para que no le diga 3 o 4 cosas, sino que le necesita aquí para emprender lo que tienen que emprender, con lo cual, bueno, el mito está, digamos, en esa versión, pero luego la realidad, como siempre, no solo con este mito, sino con todos, es mucho más compleja y mucho más dura de lo que parece. Estamos hablando de una obra pública que desarrollaron ambos desde la parte política, desde la parte artística, que tiene la virtud de que ha pervivido durante décadas en el tiempo, que es una gran virtud de cualquier intervención artística, ¿no? Estamos hablando también de un ayuntamiento primero, de un cabildo después, que no es el cabildo que ahora conocemos, con los recursos económicos que ahora tiene. Y en aquella época, a partir del año 66, Álvaro García, uno de nuestros
compañeros de mesa hoy, mesa virtual, bueno, hay 3 mesas pequeñitas, mesa virtual, participó de la gestión administrativa de aquel cabildo. Y la pregunta que se puede estar haciendo mucha gente, Álvaro, en la época en la que los cabildos no tenían esas inyecciones económicas, no había fedecanes ni subvenciones multimillonarias, ¿cómo se ponía en marcha eso que hemos visto en el vídeo, en el documental sobre Pepín Ramírez? ¿Cómo se ponía a trabajar toda una administración con más ansias y voluntad que recursos económicos y dinero en la cuenta? Bien, buenas tardes. Decir con carácter previo que el mes de abril del año 1919 ha sido, a mi juicio, el mes más productivo de la historia de Lanzarote, porque el día 15 nace don José Ramírez Cerdá y el 24, pues, César Manrique. Estamos hablando de un político excepcional, de un político ejemplar y de un artista, un genio universal, ¿no? Ceñiéndome ya a la pregunta concreta, la eficacia, la honradez de don José Ramírez Cerdá desde el año 1960 al 74 fue capaz de transmitirnos a todo el equipo que trabajó con él el entusiasmo apabullante que él, es decir, nos hizo creer a todos que nosotros no éramos trabajadores, empleados, funcionarios públicos, sino que nosotros estábamos trabajando por algo más, por el progreso material, cultural, paisajístico de la isla. Y esa virtud también se añade tener una visión para rodearse de personas entrañables, trabajadoras, que mimaban, es decir, el sentido por el trabajo bien hecho. Era tal el entusiasmo que transmitían, eso unido a una administración muy eficaz. Él funda desde que llega al Cabildo la empresa Obras Insulares, porque a las empresas no les interesaba venir a la isla, y administra, él es el director ejecutivo de la empresa Obras Insulares, y se hacen todas las grandes realizaciones, los 7 monumentos los inicia él, bien es verdad que no los culmina porque el Jardín de Cautos lo inaugura el presidente don Nicolás de Páez y el Museo de Arte Contemporáneo del Castillo, don Francisco Gómez Ruiz. Es un político excepcional, pero que lo diga yo a lo mejor no tiene mucho valor porque puedo ser subjetivo, porque para mí no fue un jefe, sino fue un maestro. Yo siempre lo traté de don, yo tenía 19 años cuando entré al Cabildo, él tenía 47, pero lo vi como un maestro. Y esa apreciación mía queda invalidada, porque esto lo ha dicho pues, escritores como don Marcos Guimerá Peraza, Antonio Félix Hormiga, Perdomo, que han escrito un libro precioso sobre ellos, y protagonizan una época de la historia irrepetible, es decir, es el periodo de mayores realizaciones, pero no solo en los centros turísticos, sino en sanidad, la Escuela Náutica, 350 plazas en la Escuela Náutica, cómo se hizo aquello, las presiones que hubo en Las Palmas para que la Escuela Náutica se fuese allí porque alegaba mayor población, cuando ellos decían que los marineros estaban en Lanzarote, no en Gran Canaria. Es decir, fueron unas grandes realizaciones irrepetibles, pero me estoy alargando demasiado y no, habrá oportunidad ocasión después de seguir interviniendo, una primera valoración a cada uno de los intervinientes. Estamos hablando, don Antonio, de una época en la que surge el turismo además de vanguardia, con criterio estético, con criterio artístico, pero también surge la preocupación de que no se vaya de las manos, de que no se llegue al fenómeno de la masificación. Y a principios de los 70 usted participa con otras personas, con otros técnicos, en la elaboración de lo que sería el antecedente del Plan Insular de Ordenación de Lanzarote a principios de los años 70, ¿no? Ese primer documento estratégico en el que se trató de embridar el desarrollo turístico de la isla. ¿Cómo era aquella época y cuáles eran los objetivos visionarios en aquel momento ya de que la cosa se podía desmadrar, como en algunos casos ha sucedido? Muy buenas noches a todos. Las vidas paralelas, Plutarco, etcétera, etcétera, establece una situación, son paralelas que jamás se encuentran, ni en el infinito. Las vidas compartidas,
son vidas que se entrelazan, se entrecruzan. Ellos dos son de la misma quinta, y les toca vivir en su inicio de juventud una terrible guerra civil, y se la tienen que tragar, y tienen que estar, pues, intentando sobrevivir como pueda aquella juventud en una isla como Lanzarote, en donde en aquellos momentos pasaban las cosas que César un poco comentaba, de la marginalización de la isla. Pero al cabo de algún tiempo, la impresión que yo tengo, en esa época yo no los conocía. Estoy hablando de los años 50, en esa época yo no los conocía, en los años 50 y primeros 60. Pero la dictadura, ustedes recuerdan a Marcor, la dictadura en los sitios alejados, en los sitios que prácticamente nadie se acuerda de ellos, no es la dictadura férrea de los núcleos urbanos obreros. Y en ese escenario, alguien con visión, desde la administración, primero fue alcalde un montón de años, después fue presidente del Cabildo, pero comenzó a percibir que con trabajo bien hecho, que con propuestas razonables y honestas, comenzaba a tener respeto, se le respetaba. Por otro lado, César dedicó, después de aquellos maravillosos murales del antiguo parador de aquí, dijo, me tengo que marchar. Y hizo sus mundos, sus Américas y sus Europas. Y vienen los dos aquí después. Y antes tú comentabas lo del mito. Perdona un momentito, sí. pero del mito, yo pregunto una cosa, usted contesta lo que quiera. Sí. Hombre, tampoco es eso. ¿Qué? Tampoco es una broma, Antonio. Continúe, perdone por la interrupción. No te preocupes. Pero el mito, el otro día releyendo una cosa, García Gual, fíjense lo que dice. García Gual es un notable ensayista. Dice, los mitos explican el mundo y relatan por qué las cosas son de la manera que son. Es decir, Lanzarote es en gran parte fruto de aquello. Y su obra perdura, su huella, su impronta. Esos son los mitos. Los mitos, a mi juicio, y al de este señor, no es lo que dice la Real Academia, que es una manera, como tú decías, del mito de los dioses griegos. No. El mito es aquella persona cuyo rastro, cuya huella es perenne, se respeta y mejora lo que anda por ahí. Es en aquella época donde además yo creo que ellos dos fundamentalmente defienden algo que en aquellos momentos era prácticamente inimaginable, los bienes públicos, el paisaje, lo que puede representar la agricultura, cualquier tipo de elemento, el agua. Dense ustedes cuenta que Lanzarote es lo que es porque no tenía agua en esta época. Es precisamente cuando viene el agua a Lanzarote. Cambia la historia de Lanzarote. Se puede hacer turismo porque hay agua. Y es verdad que en unos inicios el tema venía desde la perspectiva de empresas privadas, pero hoy, afortunadamente, el Consejo Insular de Agua es propiedad de todos ustedes, del Cabildo, y yo creo que con mucha inteligencia, incluidos también los 7 municipios de la isla. Y es un poco en ese escenario donde, previendo la que se podía venir, en aquella época yo estaba trabajando con Juan Marrero Portugués en el Centro de Investigación Económica y Social, y éramos muy amigos de un arquitecto de origen conejero, Eduardo Cáceres, una persona entrañable y que me gustaría recordar aquí. Pues nos dicen, hay que hacer un plan insular. No existía una legislación de planes insulares. Y se le decía, pero chacho, es que no existen. Lo que existen son los planes municipales. No importa, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque él tenía la isla en la cabeza y los compartimentos estancos y además ya comenzaba a olfatear todo lo que está por aquí. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde van a estar, por así decirlo, ensimismados o incrustados los intereses auténticamente contrarios a César, todos los que están aquí? ¿En dónde están? En los municipios. Recuerden ustedes, los principales municipios turísticos y sus alcaldes marcaron la otra parte, la otra cara de la moneda de Lanzarote.
Y ahí aparecen los insultos de Dimas a César, y que lo ponen a parir, etc. ¿Por qué? Porque había ahí un conflicto del demonio en el cual el plan insular intentó, en aquellos momentos, nuestra capacidad de análisis, éramos jovencísimos, y en aquellos momentos, pues en fin, seguro que lo veo ahora y es un churro. Pero no es el caso es plan insular, la perspectiva, toda la isla. Y hace falta que sus bienes públicos estén en un momento determinado auténticamente ensalzados. Acabo. Sí. Hoy en día, la única isla en la que las energías renovables son fundamentalmente del Consejo Insular y del Cabildo es Lanzarote. Ese es el mito de César. Esa es su impronta. Todavía hoy, en temas a lo mejor tan distantes como lo que puede ser bienes públicos como el agua o como la energía, ahí está el mito y su huella. Bueno, decía en el vídeo, o al menos lo entendí yo así, que César era un ciudadano universal, ¿no? Y que don José Ramírez logró que César volviera a lo local, a lo particular. Y lo curioso, Enrique, es que no vuelve a lo local para encerrarse en ello, sino para darle a Lanzarote ese carácter universal que traía César de su bagaje. Por supuesto, es que yo creo que además para César fue fundamental estar en Nueva York, él lo reconoce y hay escritos de él le maravilló Nueva York, pero como suele ocurrir con otras cosas, también le hizo valorar el anti-Nueva York, que era la isla de Lanzarote. Yo creo, y volviendo a veces cuando se contempla esto de un siglo después y cuando hay un reconocimiento, claro, por las más importantes autoridades y por personajes de la cultura, etcétera, de lo que son estas dos figuras, nos parece que todo fue fácil. Yo creo que lo que sufrió Pepín como presidente del Cabildo, por su forma de actuar, por su interés y por su energía y por su honradez y por hacer las cosas bien, no se ha dicho, ni se dice probablemente, y probablemente todavía queda gente que fue afectada por eso. Entonces, esa parte, y lo mismo le pasa a César, todo el mundo habla muy bien de César, bueno, algunos es más atrevido que otros, vamos, pero nadie, y César la pasó también canuta, o sea, las críticas, o sea, no fue un miel sobre hojuelas, no solo Pepín tuvo que luchar por el tema, digamos, económico y tal, y no, hay oposición real de parte de la población, siempre los mismos, normalmente, los intereses de las clases pudientes, etcétera, pero bueno, al final se consiguió lo que ha sido, como ya lo decía Álvaro, pues un milagro, o sea, es una, en fin, siempre se ha dicho que hay, lo dije ayer también, o sea, hay simbiosis, hay una simbiosis de dos personas distintas, o dos seres distintos en el caso de la naturaleza, que dan lugar a una cosa, una tercera cosa, que es o ese ser vivo tal, que es más que los dos por individuales. Se puede discutir, yo creo que además las dos visiones son completamente, yo creo que son distintas. César es un artista, se da cuenta de la isla como es, una isla trazada, etcétera, y Pepín, que es un gran administrador, tienen una visión que en eso coinciden, es decir, a esta isla hay que darle de comer. Y ellos tuvieron esa visión. Pepín, sobre todo, seguro que su fundamento y su interés era conseguir que el pueblo de Lanzarote se levantara de aquella pobreza tremenda que había. César, por su espíritu artístico y porque quería también, bueno, que contribuir con esa visión de una isla perfecta, una isla bonita, una isla que atrajera al turismo, no como luego algunos pretendió eso, pero que esta isla tenía que vivir del turismo. Vivir de la pesca era prácticamente ya imposible, de la pesca se vio muchos años, el campo pues poco daba, y bueno, son los grandes salvadores, no solo culturales, sino son los grandes económicamente cada uno de nosotros, las pocas perras que podamos tener, se las debemos a César y a Pepín.
Me alegra que digas eso, perdona Manu, porque estaba en estos días leyendo cosas y hay un comentario de Antonio López Suárez, con quien Pepín creo que compartía una gran amistad, la pasión por el ajedrez, bueno, tú también, Enrique. Y cuando nombraron a Pepín y a César hijos predilectos en 1995, Antonio López Suárez, al que también llamaban el poeta, dijo, hijos predilectos. Pues precisamente han nombrado hijos predilectos a las dos personas que tenían que ser considerados los padres predilectos de Lanzarote, ¿no? Pues sí. Y me hizo mucha gracia y me lo acabas de recordar. En aquella época, Luis Fajardo, años 70, ya se interesaba por la política, luego la carrera que ha desarrollado, pues obviamente ha sido extensa y fructífera en ese terreno. Y hay en una de las en una conferencia que dio precisamente el señor que está a su lado, Álvaro, recordaba una anécdota en los años 70 de una conferencia que se pretendió dar y no se pudo desarrollar en la socialdemocracia sobre las leyes fundamentales y el derecho comparado. Era una manera de decir ¿de qué va esto de la democracia, señores de Lanzarote, ¿no? Esa conferencia no se pudo celebrar, pero el presidente del Cabildo, en aquel momento, en el año 74, los recibió a unos rojos peligrosos. ¿Cómo eran aquellos años del final de la dictadura? Bueno, el contexto efectivamente era ese, el contexto político era el de una dictadura. Ese acontecimiento que fue menor y tampoco fue tan grave. Pero es una anécdota que refleja la época. Cómo se sonríe Antonio, pues sí que nos afectó porque estábamos pues, en organizaciones clandestinas en ese momento, todavía no legalizadas. Pero yo creo que ese contexto político en el que indudablemente esos 15 años de Cabildo, bueno, los 5 también del Ayuntamiento, pero los 15 años de Cabildo del tándem Pepín-César, efectivamente el contexto fue ese, el contexto de la dictadura. Pero la gestión de una institución como el Cabildo no fue en absoluto, fue una gestión autoritaria. Y sí fue, y lo apuntaba un poco Enrique hace un momento, creo yo, una gestión donde la autoridad se ejerció cuando fue necesario. Porque Pepín era un hombre de derecho y un hombre de la regla de derecho, de la regla jurídica. Y tuvo que aplicarla, y con mucha dificultad y mucha valentía, desde el principio. Cuando entró en el Cabildo y se encontró aquella situación, en un contexto pequeñito, porque si ahora esto es pequeño, aquello lo era mucho más, y cualquier movimiento afectaba a personas y a familias. Bueno, pues él empezó a aplicar la regla de derecho, y eso yo creo que fue una de las características de su gestión en las instituciones en las que estuvo, en el Cabildo en particular. Pepín fue efectivamente un hombre dotado de una gran intuición para la selección de los objetivos, una inteligencia y una perspicacia extraordinaria. Fue un hombre también, y lo apuntaba Álvaro hace un momento, que en la selección de los equipos, en la selección de la gente, miró de aplicar criterios de valor de la persona y no criterios de afinidad. Fue un hombre que al Cabildo lo saneó económicamente y eso fue, evidentemente, fue fundamental. Un Cabildo que estaba en una situación de extrema crisis a principios de los 60 y que no podía funcionar si no tenía todas estas cosas que se hicieron, los recursos económicos suficientes. Yo creo que eso, junto a la potencia que el Cabildo como herramienta institucional en todas las islas tuvo, desde la ley del 12, indudablemente lo tuvo. Hoy tenemos la comunidad autónoma, pero entonces entre el Estado y los municipios no había otra cosa. Y eso era una institución muy potente. Y eso sin duda también ayudó institucionalmente. Pero sobre todo ayudó la honradez, la espléndida gestión administrativa y política que se le dio por parte de Pepín. Yo creo que esto hay que destacarlo y a mí me han dicho, y creo que es así, que cuando Pepín Ramírez tomó posesión de la alcaldía de Arrecife, puso como ejemplo que quería seguir el de su tío Domingo Ramírez, alcalde socialista de Arrecife en la Segunda República,
por eso mismo perseguido por el régimen y que fue a parar al campo de concentración de Gando o de Faife. Y también a mí me ha venido la idea de como, digamos, una especie de saga o de línea familiar de personas entregadas a la gestión pública, la de su abuelo, don Rafael Ramírez Vega, que fue alcalde de Arrecife también y fue el segundo presidente. Entonces, yo creo que esto hay que destacarlo. Eso que César, el tándem César-Pepín, y tanto ha sido destacado, pues yo no soy quien tampoco para él, y además es innecesario porque todos lo reconocemos, pues ese tándem puso en marcha, diseñó y aplicó un verdadero modelo territorial, turístico, un modelo original, un modelo que dio a Lanzarote marca exterior, lo señaló. Pero para hacer ese modelo, aparte de las virtudes artísticas indudables, extraordinarias y magistrales de César, y la impecable gestión administrativa aparte de eso, era necesario también contar con la buena gestión de Pepín Ramírez. En un marco, y ese fue el origen de la pregunta, sí, un poco aquella conferencia prohibida, ciertamente eso no tiene mayor importancia, pero el presidente del Cabildo, pues en aquella ocasión Pepín nos dio amparo, pero yo entiendo eso, que efectivamente no se puede ocultar cuál era el marco político del momento. Así era, aquello era el rey, y el régimen no fue precisamente más suave, sí, fue más suave al final, fusiló hasta el último año de la vida del dictador, o sea que no olvidemos esas cosas, eso era así, pero aquí en Lanzarote confluyeron una serie de circunstancias felices y en las cuales yo creo que la personalidad de estas dos personas que hoy estamos recordando fue fundamental. Yo, hablando un poco de lo que dice Luis, he notado, siempre hay leyendo sobre todo estas cosas que salen en internet y tal, he notado como una especie de pureza y acusación hacia César y Pepín por parte de personajes que podemos llamar de izquierda de salón. No, porque Pepín fue presidente y alcalde en tiempos de Franco y César también tuvo su tal... O sea, no darse cuenta de la situación que se vivía en un país, que estos chiquillos fueron a la guerra por el bando de Franco, claro, porque todos los canarios fueron por el bando de Franco, porque aquí estaba, igual que los de Barcelona fueron todos por el bando de la parte que les tocó. Pero si uno analiza, desde luego la trayectoria de Pepín, que es mucho más comprometido, digamos, administrativamente, pero Pepín no fue nunca un hombre de derechas en absoluto, o sea, Pepín, incluso sus actuaciones anticlasistas en el sentido de echarle una mano, era una persona que daba oportunidades. O sea, si veía que la defensa de lo público. La defensa de lo público, desde luego, es un principio elemental, y la honradez, que eso hay que decirlo, y lo vemos en estos tiempos que corren con más claridad. Y luego el dar oportunidades a trabajadores que veía que valían, etcétera. Varo es un caso, por ejemplo, y lo digo aquí, perdona que te cite. Pues él vio que Álvaro, que era un chiquillo, era un tío que valía, y se lo llevó para Hacienda, ¿no? Y luego él, que era el delegado de Hacienda, y luego esa especie de acabar con el clasismo. Las personas valen por lo que son y por lo que hacen y por lo que son capaces de hacer. Y lo mismo pasa con César. Gente, no, César era de derecha. ¿Cómo que César era de derecha? Un señor que es un artista que rompe tal. César siempre luchó por el interés de los demás. Estas dos personas, yo creo que lo que hace de ellos una simbiosis son primero sus caracteres completamente distintos. Luego, la amistad a prueba de bomba, cimentada desde luego desde la infancia, y a una guerra que pasaron juntos, y a un sufrir juntos y pasar miseria juntos, eso debe unir mucho. Pero sobre todo había una amistad entrañable que yo siempre, lo que yo percibí con ellos, que en algunos que he tenido, la relación de César con Pepín, por ejemplo. César
miraba para Pepín y lo consideraba casi como un hermano mayor. O sea, había una relación. O sea, César, como todo artista, es una persona mucho más intuitiva, ingenua, si quieres. Tiene esa visión de la inocencia de los niños, se suele decir, de los artistas, pues Miró, Picasso o César. Pepín era todo lo contrario. Y la relación es casi paterno, de hermano mayor. O sea, Pepín, y bueno, y el cariño de César por Pepín o por Conchita era una cosa que lo manifestaba a cada momento. Esa es otra cosa que cimentó la posibilidad. Pero desde luego, esa confluencia en el interés de la isla. Y también hay que decir una cosa, todo el mundo habla de, no, la isla es César. Sí, claro que la isla es César, César y Pepín. Pero también se suele decir, en menoscabo a veces de César, César es un gran artista plástico. Nos olvidamos a veces, no, porque César sí, pero César, tú te lo encuentras tú con gente en Canarias mismo, que dice, no, César sí es muy bueno, pero por lo que ha hecho en Lanzarote, no, César es un pintor de una dimensión como la que correspondía a aquella época de los abstractos, etc. Y además, sí creo que César le debe algo a la isla. Desde luego le debe su paisaje, le debe el forjar su carácter. Pero también creo que César, la actuación sobre el paisaje, etcétera, es también algo se benefició César en el sentido de que luego ha podido hacer actuaciones en otras zonas que a lo mejor no estaban previstas. Que él, cuando se fue a Madrid, no pensaba que él pudiera actuar sobre el terreno. Pero es verdad que eso se forjó aquí. Habla Enrique de la amistad, de la profunda amistad, de la íntima amistad que mantenían César Manrique y José Ramírez Cerdá. Y a mí me gustaría preguntarle a Saúl si él cree, por cierto, que Juan Marrero decía una cosa muy graciosa en torno a esa amistad. Cuando Marrero le cuestionaba a Pepín por César, que si, oye, este hombre tal, muy moderno, o atrevido, y Pepín contestaba, tú déjalo. Tú déjalo. Me hace gracia porque no dejas a nadie salvo que tengas esa plena confianza y esa amistad que te asegura que va a responder, ¿no? Entonces, quería que Saúl ahondase un poco en este tema de la amistad que se forja nada más nacer a pocos metros de aquí y a pocos metros de sus casas respectivas hasta el resultado final. Bueno, Sin destripar el libro de mañana, Saúl. No, hombre, el pasado normalmente no se destripa, pero bueno. Por seguir esta pequeña tradición que se ha creado, voy a contestar primero a otra cosa. Me encanta. Y después ya te hablo sobre la amistad, pero va a ser muy breve. Por puntualizar dos cosas o por apuntar algo más sobre la educación y sobre la defensa de lo público, efectivamente Pepín reivindicó siempre a su tío Domingo Ramírez Ferrera, que le dio un consejo cuando digamos accedió a la alcaldía, que era que le dijo el mejor alcalde es el que hace más escuelas. Y en la única entrevista que he encontrado yo de Pepín Ramírez, que no daba entrevistas, tampoco tenía que ser reelegido por otra parte, es en el año 82 cuando se hace una entrevista a todos los candidatos del Senado. Y cuando le preguntan sobre la alcaldía, él lo que dice que de lo que más orgulloso estaba en la alcaldía es que cuando entró en Arrecife tenía 24 escuelitas y cuando él se fue tenía 49. Eso es digamos, era un creyente ferviente en los beneficios de la educación. Y en cuanto a la iniciativa pública, es una evidencia que defendía, es decir, creó vías y obras, que es la clave del desarrollo, pero es que hay un episodio. Bonifacio Villalobos era el delegado del Gobierno en la isla de Lanzarote en el año 55, que fue el que nombró alcalde a Pepín Ramírez, y luego fue clave, porque así lo decía Juan Marrero, para que lo nombraran presidente del Cabildo en el año 60. En el año 62, Bonifacio Villalobos, que sí era un hombre era un abogado que ya vivía en Gran Canaria, era un hombre del movimiento, crea una empresa que se llama Hidráulica de Famara y le pide al Cabildo la concesión de la explotación de las galerías de Famara. Supongo yo que confiando que el recomendado no iba a haber ningún problema en que le diera la concesión. Pues bien, se la denegó. Así que se la denegó para que el Cabildo lo explotara de forma pública. Y ya contestando a tu pregunta, a veces se dice, si volvemos también a lo de mito y realidad, que como dos personas tan aparentemente distintas eran tan amigos, ¿no?
Y es verdad, sí, sobre todo si uno ve las últimas, el aspecto de ambos y en la trayectoria vital, Pepín, un hombre, digamos, vestido como se vestían los hombres entonces. Un clásico, Saúl. Se vestían los hombres de bien, serio, tímido, que no viajó nunca al extranjero, y César vestido como no se vestían los hombres, y que conocía el mundo entero y tenía una serie de relaciones, en fin, era una persona extrovertida y parece que puede chocar. Sin embargo, si miras la trayectoria de ambos, es decir, nacieron con 9 días de diferencia, vivieron uno al lado del otro, sus familias se conocían, jugaban juntos de pequeños, fueron juntos al colegio, fueron juntos al instituto y fueron juntos a la guerra, que eso une mucho en la guerra. Y a riesgo de ser pesado voy a contar una pequeña anécdota de la guerra, que cuando fueron a Ceuta al cuartel les tocó en 2 unidades diferentes. Digo, para que se vea también hasta qué punto tenían la amistad, ¿no? Yo creo que con una inocencia fuera de lo común le pidieron al capitán que se le podía poner juntos en la misma unidad. Y le puso juntos, pero parece ser que César no estaba contento porque quería él estar en la de Pepín, no Pepín en la suya. Entonces, bueno, al final les tocó juntos y efectivamente a Pepín le fue bastante bien porque se ve que ya tenía dotes de mando y lo nombraron cabo. Y a César Manrique no tanto, porque parece ser que se tomó a chufla que su amigo era el cabo y lo acabó restando. Así que, digamos, con esas cosas, esa amistad después, hay muchos episodios después que dan fe, digamos, de que esa amistad se fue reforzando. No solo se fue manteniendo, sino que se fue reforzando. En esa época, sí, Álvaro, te iba a preguntar precisamente a ti, época con dotes de mando y no le temblaba el pulso para gestionar el Cabildo, a pesar incluso pues, de tomar decisiones difíciles que se tomaron en aquella época, incluso con el personal, ¿no? ¿Cómo... Sí. Efectivamente, cuando se habla de la eficacia de don José Ramírez, pues yo quiero poner encima de la mesa algunos datos. En el año 1960, cuando él entra al Cabildo, el presupuesto ordinario era de 6 millones de pesetas. Cuando se marcha en el 1974 era de 282 millones de pesetas. Es decir, fue de una eficacia acreditada. Pero y no se cobraba los cargos públicos y él en concreto no cobraba nada del Cabildo. No estaba liberado, no tenía coche oficial, no tenía secretaría particular. Los sábados, cuando iban rigurosamente el encargado de obras, don Luis Morales, don Antonio Álvarez, el vicepresidente, César, si estaba en la isla, Soto, a recorrer las obras, iban en un taxi, el taxi de Juan Machín, iban a ver las obras sin falta. Era de una eficacia total esto, pero don José, cuando fue alcalde, su gran preocupación fueron las escuelas, que las duplicó, y además hizo la barriada de Titerroy y la barriada de Valterra, que eso fue poner una pica en Flandes en esa época, además del parque que lleva su nombre. Es decir, fue un hombre excepcional, un hombre de pocas palabras, pero con una personalidad y con una capacidad para ilusionar aquí a equipos de trabajo. Es decir, la gente trabajaba no por un sueldo, sino por una idea. Es decir, y aquello, él tenía, en el trato corto, era muy convincente. Les contaré una anécdota. En el 63, la Mancomunidad de Cabildos de Las Palmas presenta que le den una subvención para poner un grupo electrógeno en la Cueva de los Verdes. Los alcaldes de Gran Canaria se le tiran, ¿qué dices? Si hay pueblos aquí que no tienen ni luz. Cuando se termina la reunión, en ruegos y preguntas, yo quiero que la próxima reunión de la Mancomunidad se celebre en Lanzarote. Se celebra en Lanzarote, los lleva a la Cueva de los Verdes, cuando ven aquello, dice, concedida el grupo electrógeno y la subvención. Es decir, él al Pleno nunca llevaba los asuntos para ver qué es lo que pasa, sino que previamente con los consejeros los convencía, efectivamente, los trabajaba, y cuando llevaba los asuntos al Pleno ya estaba el acuerdo tomado prácticamente. Esto
Yo recuerdo, tuve la ocasión de hablar con el almirante Boado, que fue subsecretario de la Marina Mercante, a través de cuando yo estuve de cargo público en La Gomera, y me hablaba con mucho cariño del presidente Ramírez Cerdá por lo de la escuela náutica. Pero es que además en la enseñanza hizo mucho, es decir, yo estudié bachiller nocturno superior en Arrecife gracias a que en esa época se creó, estando de presidente del Cabildo, don Ramírez Cerdá, el Instituto Nocturno, y estaba don Sebastián Sosa Barroso de director del instituto. Pero el Tribunal de Magisterio había que irse a examinar a Las Palmas y no todo el mundo tenía dinero para quedarse en un hotel en Las Palmas. Hizo venir al tribunal a Fuerteventura, se pagaba una tasa... Perdón. Ha tenido un lapso. Perdón, a Lanzarote, hacía venir y también a Fuerteventura, seguro. Sí. El tribunal a Lanzarote y se examinaban aquí. Esto... está el tema de... hay otro tema que de educación relevante en la época de don José Ramírez Cerdá. El magisterio, firma el convenio de la UNED, también firma el convenio de la UNED. Exactamente, sí, y sobre todo la escuela náutica. La escuela náutica fue una lucha dura para conseguir que 530 plazas tenía en el año 1970. Se inaugura la Escuela Náutica, el Instituto Náutico Pesquero, antes se llamaba la Escuela de Pesca, pero aquello significó un salto, una modernidad impresionante. Esto fue también una obra de él. Él cuando se despide de la corporación, él no habla de los centros turísticos como una obra importante. Él dice que se sentía muy satisfecho de haber hecho el puerto de los mármoles. Yo me acuerdo de verlo con don Ernesto Romeo de Armas a pie de obra, viendo la ampliación de los mármoles, o haciendo el asfaltado del aeropuerto, que costó 450 millones de pesetas la obra, y lo hacía el Cabildo, y los beneficios para invertirlos en los ameos, en la cueva, en las montañas del fuego y tal. Él se sentía orgulloso de otras cosas, no, eso se hizo, pero sin grande. Es decir, que es un personaje que merece la pena que se le recuerde con cariño y con respeto, porque nos devolvió también la autoestima. Es decir, nosotros, cuando la primera vez que salía de Lanzarote, llegué a Madrid, veo en el hall del aeropuerto de Barajas un gran mural que decía en una esquinita César Manrique. Aquello a mí porque claro, es decir, esto nos devolvió la autoestima, no había agua, es decir, esto parecen cosas del siglo pasado. Bueno, lo son también. Es cosa del siglo pasado. Estoy alargando demasiado. Pero es verdad, Álvaro, que escuchándola a usted ahora mismo es la incidencia de aquel gobierno en la educación, la preocupación por las infraestructuras públicas, el puerto, el aeropuerto, el asfaltado de todas las vías insulares que no existían, la preocupación también por sanidad, que no lo hemos tocado y era latente, sin duda alguna, al tiempo que estaban planeando una Lanzarote de futuro, al tiempo que estaban diciendo que no se podían colgar carteles, al tiempo que estaban planteando cómo vamos a asumir el turismo. Es todo de una modernidad frente a aquella pobreza extrema, Antonio, que no sé si le hace a usted reflexionar en torno a lo que se estaba cosiendo en aquel momento era muy grande. Yo creo que la principal importancia que tuvieron César y Pepín es que estuvieron en el momento oportuno y en el lugar oportuno. Si ellos, antes de que comenzara el turismo fuerte, fueron capaces de hacer la isla que hicieron y de tenerla en la cabeza y de pasársela a la gente. Yo siempre recuerdo a César hablando con todos los campesinos, no seguía en su coche jamás que viese a una persona sentada en la puerta de su casa. Se bajaba, hablaba con él de arte, agüita, hablaba con él de arte. Y la gente comenzó a valorar lo que tenía, y la simpleza y la austeridad de la vieja Lanzarote es un tema, a mi juicio, de enorme importancia. Y en ese momento aparece el turbocapitalismo. A poquito que nos descuidemos, ustedes han sido testigos de lo que yo les estoy diciendo. En los últimos 40 años, 50 años,
Fíjense ustedes, antes Lanzarote, su principal problema era que tenía que coger la chaqueta cuando las hambrunas. Y debajo de la piel de cada conejero o conejera hay la historia de un inmigrante. Tuvieron que marcharse. Hasta en Gran Canaria hay pagos que se llaman Lanzarote, como ustedes saben muy bien. En este momento fue tal el turbocapitalismo, ahora podemos ver, y además quisiera decir que Enrique, siguiendo el mito, hizo una moratoria turística. Enrique, no Pepín ni eso. Es decir, ¿eso qué es? Eso es el mito, la huella, la impronta. Algo que en un momento determinado todos ustedes poseen. Y si no lo poseen, hagan por poseerlo. Es un poco en ese escenario cuando el turbocapitalismo entra, y como antes le comentaba a ustedes, el turbocapitalismo es decir, todo es mercancía. Valores ni paisajes, mercancías, precios, oferta y demanda. ¿Quién es el que en este momento determinado es capaz de convertirme en un erial, en un montón de dinero? Los alcaldes. Y esos que están aquí en Lanzarote hay dos almas. Probablemente una la representen ustedes, porque ninguno de estos creo que esté aquí esta noche. Y si está, los felicito. Pero hay aquí una tensión del demonio y en este momento ustedes, y yo me incluyo, somos derrotados. Ha venido aquí la avalancha del demonio y nos han invadido en el sentido de que hay una cosa que se llama capacidad de carga y hay una cosa que se llama fraternidad, solidaridad y felicidad. Y el mercado no sabe, no contesta de ninguna de todas esas cosas. Y es un poco, yo estoy convencido, igual que ahora hay montañas de chicos jóvenes que están planteando la salud del planeta y haciendo fortaleza en eso, las personas que saben lo que es la felicidad y lo que es vivir a gusto, están por ahí con César, con Pepín y con Sergio y con Agustín. Es un poco, de verdad, decir, tal vez Fuerteventura haya sido algo más brutal, porque aquí lo prepararon. Esa imagen que ustedes decían antes, de que lo vieron venir y dijeron, hay que un plan insular, unos centros de arte y turismo, el agua, lo estuvieron preparando, pero se les vino encima con tal impacto que los arrollaron. Y en este momento Lanzarote es una isla arrollada. Y yo creo que no es malo el que lo digamos con toda tranquilidad y con toda sencillez. ¿Por qué? Porque la capacidad de carga de un espacio, chicos, es la capacidad de un espacio si queremos ser felices. Si queremos tener un proyecto de vida en el que, chicos, la fraternidad y la solidaridad, y por ejemplo Lanzarote tiene ahí enfrente el continente más pobre del mundo y que probablemente sea el que más crezca en los próximos 2 generaciones. Y ustedes iban a la costa a pescar. Y en su época se peleaban, yo recuerdo, me estoy alargando. No. ¿Parezco yo el poli malo de esta mesa? Continúe, Antonio. Vieri Clavijo dice, señor de Lanzarote, las entradas en Berbería, recuerdan ustedes la historia mejor que yo. Cada vez que uno venía por allá, dice, el señor de Lanzarote iba a Berbería a derramar el espanto. Viera, que no es ninguna persona, por así decirlo, fuera del tiesto de la normalidad, a derramar el espanto. Pues bien, en este momento yo creo que Lanzarote y con Fuerteventura deberían también de mirar para ahí. En este momento la sociedad conejera, después de la pesca, se fue para otras cosas. No están mirando a Fuerteventura, a Lanzarote, digo a África, salvo cuando le llegan las pateras, y van a seguir llegando. Porque el problema fundamental es la desigualdad. Siguiendo con la línea de reflexión que ha introducido... Perdona, No, por supuesto. Para eso estamos aquí, para hablar. Siguiendo con la línea de reflexión de González Vieites, a mí me gustaría plantearle a Enrique, a Luis, que da la impresión, reflexionando sobre aquella época, sobre José Ramírez Cerdá, sobre Manrique, sobre esos elementos
que ya se empiezan a visualizar de defensa del bien común, de defensa del paisaje, de criterios diferenciados con respecto a otros territorios, a su modelo de desarrollo. Da la impresión de que eso ha quedado marcado en el ADN del corpus social lanzaroteño. Puede parecer un poco presuntuoso, pero así se ha evidenciado en algunos momentos clave de la historia contemporánea de la isla, a finales de los 80, con el desarrollismo turístico, a principios de los 2000. En diferentes momentos se ha visto que hay una conciencia, una chispa que se enciende, que a lo mejor en otras sociedades insulares pues tarda más en ponerse en marcha, ¿no? No la hay tanto, efectivamente. Y entonces yo les quería preguntar sobre la pervivencia de ese legado, de esa huella que se empezó a pisar en los 60 y en los 70. Yo creo que, vamos, que en este caso hay que atribuirlo más a César. El César, en aquella época, o sea, César es ecologista antes de que existiera la ecología. Es decir, claro, esto ya de no, son ecologistas, esto es una cosa relativamente moderna, pero si uno ve los textos de César de esa época, vamos, lo firma cualquier profesional de la ecología actual. Yo creo que eso efectivamente está, pero junto a eso, como las cosas no son, como siempre, las dos caras de la moneda, también la otra cara de la moneda. Y la otra cara de la moneda, que es lo que el Beite decía con eso, el turbocapitalismo, donde el dinero es lo importante y llega a convencer a gente. No, es que con el dinero, ya a mí me hace gracia la gente de PR, dice, no, hay que no se pagar los impuestos, hay que dejar que la gente gane dinero, porque si la gente gana dinero, como excrescencia, generan empleo. ¿Pero esto qué es? Los que van a ganar dinero no es para generar empleo, van a ganar dinero porque es lo que les interesa, de camino algún empleillo consigue. Bueno, pues esto ocurre también, y lo hemos vivido estos últimos años también, pues hay o sea, el dinero tiene una capacidad de convencimiento tremenda, porque tiene dinero y porque se compran, se compran periódicos, no digo que de los que están, sino que hacen periódicos si hacen falta, este tipo de cosas, y crean opinión, y se invierte en eso porque seguramente para ellos es más rentable eso que tener que convencer de lo que no es razonable. Entonces, eso ocurre, pero sigue ocurriendo. Y yo no sé, bueno, yo, en fin, tampoco quiero decir que aquí seamos, la parte depredadora que existe en esta isla sea peor que en otros lados. Yo creo que los depredadores son en cualquier sitio lo que se les permite. Y claro, la capacidad que tiene una población sin medios, etcétera, o salvo algunas cosas que tengan cierta fortaleza, como puede ser, yo qué sé, esta institución, por ejemplo, que ya tiene su prestigio ganado a pulso y tiene sus medios y no depende de... Bueno, pues salvo eso, lo demás o lo consigue con la población o la política de alguna forma o estamos perdidos. ¿Y sobre lo que se le permite, Luis, sí, al dinero? Bueno, yo... Al dinero en general. Sobre lo que se plantea de los frenos al desarrollo, de los... Pues yo creo que... al crecimiento. El crecimiento, sí. El momento, el desmedido crecimiento. El momento en que aparece esa filosofía aquí en Lanzarote no era lo propio de lo que había alrededor, era una cosa absolutamente rara. O sea, pensemos que el modelo era, lo decía Benidorm, el modelo era Marbella, el modelo era, pero bueno, si viene el dinero vamos a no dejar que se va, es que hay que agarrarlo, es que se va a la otra isla. O sea, esa es un poco la idea. Y yo creo que es raro que en ese momento aparezca. Tony decía antes, en relación con el plan insular, que ni siquiera había una figura, efectivamente. Los planes insulares, la primera ley canaria, el plan insular es del 87, de Domínguez Anadón, era consejero entonces. Y se tuvo que recurrir para el plan plan insular de Lanzarote del 73, a la figura del plan provincial, que estaba en la vieja ley del suelo del 56. Y a propósito, Lanzarote padeció también de esa legislación, como es natural, porque es una legislación nacional que aquí se pudo aplicar y se aplicó, no ya me refiero a la ley del 56, sino una excepción o recorte a la ley del 56, que fue la ley Fraga del 62.
la Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional. Esa ley fue una ley que Fraga sacó, sale en ese momento, para recortar a la ley del 56, una ley hecha en pleno franquismo, en plena tal, pero una magnífica ley desde el punto de vista técnico, digo. Bien, nuestra primera ley del suelo. Pues esa ley fue recortada, fue aminorada como consecuencia de esa ley. Y aquí aterrizó esa ley también, en el plan allá abajo en Montaña Roja, en Colorada, abajo en Playa Blanca, pues ahí, y todavía está coleando, ha estado coleando hasta estos años, es aquella ley. Entonces, ese era el contexto jurídico e institucional en el que se movía una gestión del Cabildo de entonces, del año 71, 72, que se movía en la filosofía, en el objetivo de frenar, el desarrollo sí, el progreso sí, las carreteras, el aeropuerto, pero de ninguna manera el modelo imperante, el modelo en boga. Y la legislación llevaba un poco a ese objetivo. Y hubo que utilizarla adecuadamente. Yo volví a releer el otro día el plan del 73. Me fui a internet y me localicé algunas páginas en relación, fíjate, con la coordinación de los planes municipales. Sí, porque había ya, no, esto hay que amarrarlo de alguna manera desde el Cabildo. O sea, estaba ya la idea de que el Cabildo tenía que utilizar recursos institucionales dominantes suficientes para poder imponer el modelo. En cambio, ahora estamos recorriendo el camino contrario. Me refiero a los que han gobernado la comunidad autónoma, que lo que plantee el Cabildo sea no vinculante. Estamos recorriendo el camino inverso a lo que ya se planteaba en aquella época. Sobre todo en los últimos años, porque aquí en Canarias hemos tenido un modelo, ley del 99, texto refundido del 2000, que empieza a ser recortada en el 2003, 2006, 2009 y que en el 2017 se la cargaron con este modelo que está ahora, que es fatal, es horrible, ¿no? Lo que apunta Luis Fajardo lo hereda en el Cabildo de Lanzarote, algo más tarde Enrique Pérez Parrilla. Es verdad que César y don José Ramírez Cerdá tratan de huir de los estándares turísticos y lo trabajan bien, incluso con la ley Fraga se habla, ¿no?, de cómo Pepín se iba cada año a Madrid a buscar las perritas. Yo no sé si llevaba uvas o no llevaba uvas, hay quien dice que sí, pero lo cierto es que iba a buscar esa financiación y digo que lo hereda la corporación, lo hereda el Cabildo, pero no sé si el empuje de César sigue ahí, Enrique. No, claro que sí, o sea, vamos a ver, o sea, César evidentemente la colaboración y los inicios de todo este proceso, que son los realmente difíciles, fue en tiempos de Pepín, quedaron cosas pendientes, a medio acero, sin acero, apenas comenzadas, se continuaron, claro, pero por supuesto que César seguía siendo, no nos olvidemos, bueno, en la época, por lo menos en la primera época, mientras vivieron los dos y vivió César más tiempo, su figura yo creo que era difícil de quitársela de encima, es decir, no solo ya por un tema, digamos, ético, sino porque la gente le tenía miedo. Porque César sí era, me refiero a los políticos de derecha, que había aquí algunos políticos de derecha, o sea, ninguno, en fin, César era capaz de cantarle bueno, y vemos algunas declaraciones, los trata bien. De César en ese sentido ha sido sustituido, César ya no está, y César si estuviera, pues seguramente algún grito más alto estaría dando, pero bueno, afortunadamente la población, esta institución y yo digamos que, en fin, es esa manera de entender, además ahora, por desgracia, pero también afortunadamente, temas como los cambios climáticos, temas como la ecología, todo ese tipo de cosas ya son más modernos, eso ya lo acepta cualquier persona sensata, pero en aquella época no era tan fácil, que es lo que siempre me ha sorprendido. Yo diría, bueno, si hay que coger textos de tal, cualquiera de estas cosas, que algunas son más modernas, pero algunas son de hace ya muchos años, de lo que César decía, y era todo una forma de generar doctrina también, claro, porque las cosas sin doctrina... Yo quería muy brevemente, pues, antes lo olvidé, añadir algo, más allá de las normas jurídicas y del plan, etcétera. Antes salió un poco en la intervención a propósito de la conversación de César con los campesinos y con la gente y tal. También generó
el tándem César-Pepín, de una manera particular César, la producción de unas reglas no escritas de corrección estética y de protección del paisaje que fueron asumidas por la gente. O sea, eso también es ordenamiento, no ordenamiento jurídico, pero sí es ordenamiento estético, criterios, y eso también hay que traerlo aquí, hay que decir, eso fue parte del modelo también. O sea, la gente, lo del blanco en las casas, lo de esto, de otro, de alguna manera esas reglas no escritas se generaron conscientemente y se difundieron de una manera eficaz, creo yo. Álvaro. Sí, yo quería traer a la actualidad una cuestión. Existen informes en la administración donde, por ejemplo, en Papagayo, una cosa concreta, Papagayo, hay que asfaltarlo, hay que pavimentarlo porque el polvo estropea la flora de la zona. Yo fui testigo de hace 50 años, yo estaba en el Cabildo y en un momento dado llega un funcionario del Cabildo y le dice, don José, ya hemos asfaltado desde Yaiza a Playa Blanca, solo nos falta asfaltar desde Playa Blanca hasta Papagayo. Don José se queda mirando para él y le dice, fulano, el día que asfaltemos Papagayo, Papagayo dejará de ser Papagayo. Entonces, actualmente hay informes en la Reserva de la Biosfera que dicen que hay que... Oiga, eso es matar moscas a cañonazos. Habrá que... ¿Cómo va a faltar Papagayo? ¿Cómo se va a faltar Papagayo? Si se pierde la quietud, la paz, la virginidad de aquella zona. Habrá que restringir las vías, que no que todo el mundo vaya. Habrá que regar las pistas, habrá que hacer algo concreto para impedir el que la flora, pero no asfaltando. Yo creo que eso es un tema desproporcionado. No hace muchos años querían poner hamacas y sombrillas y un kiosco, o sea que quiero decir que la visión reciente quizás sea mucho menos visionaria que la de hace 50 años, Álvaro. Sí, sí. Y por otro lado, claro, había que también ver algunas cifras. Es decir, 130.000 coches son muchos coches. 289 rotondas son muchas rotondas. 40 gasolineras son muchas gasolineras. Ahí en el municipio de Arrecife hay cada 8 kilómetros hay una gasolinera. Esto no hay cuerpo que lo aguante. Es decir, hay 217 puntos de residuos en el territorio abandonados en una isla que es reserva de la biosfera. Es decir, que hay mucho que hacer, ¿no? Después tenemos la Jeria. La Jeria hay que impulsar la declaración de Patrimonio de la Humanidad. Es un paisaje cultural hecho por el hombre que tiene una trascendencia excepcional. Es decir, hay que luchar por eso, ¿no? Es decir, hay que conseguir que una infraestructura como las maretas del Estado, inauguradas por el rey Alfonso XIII en 1906, se le dé un cambio a aquello y se haga un museo del agua. Nosotros los conejeros hemos vivido siempre mirando para el mar, a ver cuándo venían los barcos de la pesca, o para el agua cuando llovía. Entonces, la mareta del Estado está infrautilizada, es decir, que hay proyectos preciosos y, sobre todo, frenar. Se puede morir de éxito. Es decir, los ciudadanos de Venecia están muy preocupados porque sería lamentable que Lanzarote muriera de éxito también. Entramos ya en la recta final de la conversación. Antonio quería comentar algo. En ese combate entre las dos almas que hay en Lanzarote, el alma, por así decirlo, de César y Pepín y el alma de los alcaldes, de algunos alcaldes, ese conflicto se repite en todos sitios, pero aquí, en esta isla, es mucho más vigoroso, mucho más rotundo, más fuerte, porque ese alma que ustedes creo que representan es mucho más fuerte que en otros sitios. Hay una anécdota que se llama 18 hoteles ilegales, que eso no existe ni ha existido. Otra cosa es lo que hagan los jueces, pero 18 hoteles ilegales definidos por la Sociedad de Lanzarote y en concreto por la Fundación,
Pues eso prácticamente en ningún sitio está eso. La gente que yo le tenga que poner un recurso a este pollo, no sé qué, no, en Lanzarote sí. Y es verdad que en este momento está ganando lo que está ganando, pero aquí todavía el mito, la huella, la impronta. Yo quería decir una cosa muy breve respecto a la planificación o al modelo turístico, y es que a veces hay un argumento para ir contra la última etapa de César o contra la propia Fundación César Manrique, cuando se combate, digamos, el turismo, cierto tipo de turismo, diciendo que fueron Pepín y César quienes trajeron el turismo. Y solo es verdad en parte, porque el turismo a Lanzarote iba a llegar sí o sí, iba a llegar igual. César y Pepín estaban antes. Igual que llegó a Fuerteventura, igual que llegó a Gran Canaria, igual que llegó a toda la costa de Canarias y de España. La cuestión no era que llegara, sino lo que se propusieron Pepín y César es cómo tenía que llegar. Es decir, lo que propusieron fue un modelo bien estructurado, que primero tenía que resolver el aeropuerto, las carreteras, las cuestiones básicas, para que estuvieran, y luego crear unos centros de suficiente belleza para atraer el turismo. Es decir, los hoteles, que siempre han sido el modelo turístico por excelencia, no eran la consecuencia en ese modelo, no eran el objetivo, mientras que después hemos visto que los hoteles han sido el objetivo. Y cuando estaban planificando, empiezan a planificar desde muy pronto. En el año 63 ya crean una oficina, o bueno, quieren crearla, y hablan ya del caos y la anarquía que hay en las construcciones insulares. En el año 67 crean el Reglamento de Defensa del Paisaje lanzaroteño, en el que tiene, digamos, entre sus artículos está la prohibición de las vallas, y también se habla de la blancura de las casas. En el año 70 hacen las normas subsidiarias, en el 73 el plan insular, es decir, no paran de hacer reglamentación Desde el Cabildo. Desde el Cabildo, cuando, en fin, y en una etapa de máximo desarrollo, cada 3 o 4 años hacen una regulación. Es verdad que después pues viene, como dices tú, el turbocapitalismo y esto se va de las manos, pero eso es otra historia. Bueno, llegamos ya al final, después de más de una hora de conversación. Gracias, Saúl, don Antonio, Enrique, don Luis, don Álvaro. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos gustaría terminar con una cita del año 91 de César Manrique, donde afirmaba que ya no se sentía tan profeta en su tierra. Decía textualmente: «No lo soy en mi isla porque me he aburrido de hacer propuestas para evitar el deterioro de Lanzarote y no se me ha hecho caso. Solo al principio, siendo Pepín Ramírez presidente del Cabildo, se seguía una línea que nos condujo al prestigio y al reconocimiento internacional. Más tarde se impuso la especulación y la ganancia rápida, permitida por el Gobierno. De ahí que me duelan tantas y tantas cosas, y todo porque unos cuantos señores impusieron su negocio particular frente al interés general de la isla y de mis paisanos». Hemos hablado en esta conversación de que formaban un tándem: la política, la administración, el arte, la intervención, la defensa de lo público, la intervención en el paisaje de forma respetuosa, que ha perdurado en el tiempo. Son Pepín Ramírez, César Manrique, personajes irrepetibles de la historia de Lanzarote. Obviamente las personas que están ahora en esas responsabilidades no tienen una biografía similar ni que se les asemeje, pero sería también un signo de progreso que aprendieran de la historia de estos dos personajes y de su legado que pervive en la isla de Lanzarote y en la sociedad insular. Muchas gracias a todos y buenas noches.